programa de American Screen Sports. Un programa muy especial, un programa diferente. Siempre hacemos cosas diferentes aquí en el programa y os va a sorprender o esperamos que os sorprenda. Hoy vamos a hablar de deporte, pero no vamos a hablar de deporte. Vamos a hablar un poquito del futuro, del presente y del futuro, sobre todo de lo que nos viene en el deporte. De hacia dónde avanza la tecnología, de hacia dónde avanzan las nuevas tendencias, de hacia dónde avanza todas las posibilidades infinitas que nos va a traer el futuro en el sentido de eh, tecnología, inteligencia artificial, robótica y todo ello aplicado y llevado al deporte. Y para ello, bueno, hemos traído un invitado muy especial, un invitado que se llama, que tenemos aquí, que es Guillermo Pérez Tomé, informático y sobre todo escritor de libros de ciencia ficción. Tiene una trilogía que la queremos recomendar desde aquí, su primera trilogía, que es Domus, que habla sobre un futuro muy lejano, pero de cómo puede llevar a la sociedad a cómo nos podemos ver en un Madrid futurista, ¿no? Dentro de unas décadas o unos siglos. Llevado de una manera impecable, con un rigor exquisito. Eso es lo más importante, sobre todo en este tipo en mi opinión, en este tipo de novelas y en este tipo de pensamientos distópicos y futuristas, ¿no? Y bueno, y hace muy poquito también ha estrenado ya eh, yéndose fuera de esa trilogía Domus, que ha estrenado su novela, El paraíso de Travis, ambientado en una cárcel en el futuro también, ahí digamos, fuera del planeta, digamos, fuera de la estratosfera, digamos, del planeta Tierra, y también con importantes reflexiones sobre todo lo que nos viene. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estamos? Muy bien, un placer estar aquí. Estaba deseando además participar en alguno de tus programas porque siempre te voy siguiendo y tal, y me encanta. Y nada, bueno, quería empezar diciéndoos que Domus, la trilogía Domus, ahora mismo la estoy reeditando para acomodar la jerga del metaverso, la inteligencia artificial que se está ahora utilizando. Pero cuando la escribí, cuando empecé el primer tomo de la trilogía, ya por el año 2016-2017, no se hablaba con los términos que se hablaba ahora sobre, pues, eso, sobre mundos en la realidad virtual, etcétera, etcétera. Ni siquiera Mark Zuckerberg todavía no había integrado Facebook en su super compañía Meta y todavía no había empezado todo el outbreak este del metaverso, de la realidad virtual, ¿no? Entonces, bueno, pues los deportes efectivamente se van a ver no afectados, sino que van a aparecer nuevas modalidades de deporte, varios de alguna manera modelos de juego o de ligas dentro del mundo del metaverso, dentro de la realidad virtual. Y bueno, hay muchísima tela que cortar, no solo a nivel software o a nivel deportivo genéricamente, sino también a nivel de hardware, ¿vale? Porque ahora mismo, aunque estamos con lo del metaverso, las gafitas de realidad virtual, que esto nos gusta mucho, los cascos y tal, todavía queda bastante que adaptar para poder emular lo que puede ser, a lo mejor, un partido de fútbol, un partido de básquet o de cualquier otro tipo de deporte, ¿no? Entonces, bueno, en Domus, si para los que lo hayáis leído, los que conozcáis la trilogía, lo que proponemos es que la sociedad en sus casas va montando lo que se conoce como una sala VR. Ya no es un despacho donde tú trabajas o lo que sea, sino que la sala en sí está adaptada, una habitación está adaptada para poder moverte en el metaverso. Esto significa un suelo unidireccional que te mantiene siempre en el centro de la habitación, tu casco puesto y, por supuesto, inalámbrico. Y hay una cosa que cuando me invitan a veces a sitios a ver, mira, este sistema de realidad virtual, Guille, pruébalo, ponte ahí con la pistolita, ¿no? A disparar y tal. Una de las cosas de las que siempre me quejo es cables. Estás con cables o con mochilas muy grandes o como muy... Y en Domus lo que hacemos es suprimir todo eso. Es decir, en Domus el diseño de las mallas ápticas y de los cascos de realidad virtual permiten al usuario moverse con total libertad, dar incluso hasta volteretas. Es decir, hacer acrobacias o incluso imaginemos, pongamos un partido de fútbol jugado en metaverso. Wow. Partido de fútbol jugado en metaverso. Tú necesitas estar moviéndote, correr, como si corrieras en un campo normal, con una malla áptica inalámbrica y con un suelo unidireccional que siempre te mantenga en el centro del suelo físico, para no estamparte contra una pared. Cuando vas a hacer un remate o cuando vas a hacer
cualquier otra cosa. Respecto a esto, Guillermo, Sí, no sé, ¿estás queriendo decir igual que todos desde nuestras casas, ya hablando del deporte, desde nuestra casa vamos a poder estar participando en un partido de fútbol o en un partido sí, de baloncesto o incluso un partido de fútbol americano, jugando contra otros y sintiendo lo que puedes sentir correcto. en la realidad? La malla áptica, o sea, el modelo ideal o utópico de malla áptica que yo defino es que esa malla tú puedes sentir absolutamente cada golpe, cada choque, por supuesto, bien moderado y bien tal para no hacernos daño, pero efectivamente si alguien te hace una entrada, tú la notas. Wow, O Qué si alguien te pasada. hace, o si tú encestas, tú notas en la mano, en el guante, notas el contacto de la mano con el aro cuando encestas el balón de baloncesto dentro. Eso se puede hacer. Lo que Vale, pasa es bueno, verdad oye, que establecer hoy día, con los recursos que tenemos, una sala VR puede salir bastante cara. Puede salir a lo claro. mejor por 400.000 euros o medio millón de euros, lo he calculado, más o menos, con la tecnología y tal. sí, la verdad es que es un poco complicado ahora, ¿no? Para el Sí, público, para que sea accesible para el público, pero ya hemos ujú, visto en deportes que, bueno, cada vez están metiendo más cámaras, están metiendo más realidad virtual. Incluso sí. en la NBA se estaba, David, si no me equivoco, pues pensando en poner una cámara en los jugadores y que se pueda seguir todo el partido desde la propia cámara del jugador que la tiene ahí él puesta. Es como si tú estás metido en el cuerpo del jugador, pero en ese sentido estarías tú en el partido, no metido en el cuerpo del jugador. Entonces, ¿esto cómo podría afectar a los deportistas profesionales de gran nivel y todo esto? ¿Cómo crees tú? Realmente no mucho, porque, a ver, tampoco se ve muy bien cómo van a ser las diferencias, pero la idea es equipararlo. Es decir, tú sigues teniendo que tener la misma capacidad, velocidad o tienes que entrenarte para poder dar el nivel y estar dentro de un equipo profesional, tanto si es deporte analógico como deporte virtual, deporte en metaverso. El deporte analógico siempre va a ser el rey. Es decir, yo particularmente, esto ya es una opinión personal, a mí no me gustaría que se sustituyera por modalidad metaverso el deporte de toda la vida. O sea, yo eso no lo veo, no lo veo. Pero sí que pueden coexistir ambas modalidades. Pueden incluso eh, jugadores que a lo mejor no físicamente no son, físicamente no están muy potentes, pero con la modalidad metaverso a lo mejor se les puede poner o aportar esa parte física que no tienen. Un jugador que va al gimnasio, que está entrenando todos los días y tal. Pero sin embargo, estos jugadores tienen una cabeza técnica, una forma de colocarse brillante, que no lo pueden hacer brillar si no tienen esa capacidad física. Pues yo creo que la modalidad metaverso nos va a poder hacer conocer estrellas del deporte que estaban ahí, que no sabíamos que estaban. Sin duda, Guillermo, pero ya entrando un poquito en, vamos a ser un poco pragmáticos, Sí. no vamos a ir al hoy, en el momento que se está grabando este programa, y queremos empezar hablando, que seguro que nos puedes guiar un poquito. Está creciendo muchísimo en audiencias, en seguimiento, los eSports, ¿no? Y sobre todo aquí en España, pues estas semanas ha tenido una gran repercusión la famosa Kings League en fútbol, ¿no? ¿Ves? ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Por qué crees que se está volviendo loca la gente con este proyecto? Hay críticas desde los sectores más conservadores porque, en mi opinión, mucha gente no entiende las revoluciones. Yo siempre digo que el deporte, como cualquier otra actividad, es un ocio, un entretenimiento inventado en su momento, en su época, que ha evolucionado hasta nuestros días, pero que todo cambia. Y vivimos unos tiempos muy locos en el que todo está cambiando muy rápido, mucho más rápido que en el pasado. ¿Y Ujú. qué nos puedes hablar un poquito de los eSports y de sobre todo esta Kings League, de Piqué, Ibai Llanos, Sí, etcétera, etcétera? pues se puede ir siguiendo. Ibai Llanos, como todos sabemos, empezó o se le empezó a conocer siendo caster de League of Legends, un eSport muy conocido, de hecho, de los orígenes de cuando empezamos a hablar ya de ligas de videojuegos profesionales, etcétera, etcétera. Y él empezó pues siendo caster, es decir, caster de las partidas, ¿no? Que era una cosa que no estábamos acostumbrados a ver, estábamos acostumbrados a ver al típico, eso, ¿cómo decirlo? Al típico caster de fútbol o de baloncesto, tipo Montes, tipo tal, míticos, pero no conocíamos la figura de alguien que iba narrando el desarrollo de un deporte electrónico. Entonces Ibai entró ahí con todo y se llevó todo el pastel, básicamente, ¿vale? Lo tiene. De todas maneras, los eSports en España, aunque han florecido y están generando y facturando cantidad de billetes año a año, no llegan a alcanzar o no han llegado a alcanzar el nivel de facturación, obviamente, del deporte rey y de los deportes rey de España. Entonces,
Ibai y Piqué pues no son tontos, ven una oportunidad de negocio. Es decir, vamos a combinar ambas cosas, vamos a combinar el deporte rey y vamos a combinar los eSports. Habida cuenta de que también, sobre todo en España, el FIFA o el Pro Evolution Soccer, bueno, los juegos de fútbol, los simuladores de fútbol son de los más vendidos que hay porque nos gusta el deporte, nos apasiona el deporte. Entonces, se han unido dos cabezas que controlan ambos mundos, ¿no? Y efectivamente, lo que ha salido tenía que salir bien. Lo que ha salido tenía que salir para adelante. De todas maneras, todavía los jugadores, o sea, tú ahora mismo preguntas por nombres de equipos de la Kings League, me refiero por la calle, y todavía la gente no te sabe decir qué equipos hay. No te Ok. sabe decir quién ha sido el MVP de la Kings League de este año. Quién ha sido el que más pases ha hecho. Quién ha sido el que más goles ha metido, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poquito lo que falta, yo creo. ¿Vale? Es decir, es lo Sí, único sin que... duda. Y Y Guillermo, ya la ¿crees cultura... que, sí, Ujú. crees que, por ejemplo, que, por supuesto, cuando algo se crea al principio, pues es lo que estás diciendo, es muy difícil que todo el mundo lo conozca de una forma, pues eso, como se conocen a las estrellas en el deporte, ¿no? Eso es. Pero en una reflexión sociológica prácticamente, sí, sociológica en este punto, ¿cómo ves esto desde el punto de vista mm, de las nuevas generaciones? Porque se habla muchísimo, sobre todo en el deporte rey, en el fútbol, aquí en Europa y en España particularmente, de el bajo interés de las nuevas generaciones por los deportes tradicionales y en cambio sí por estas nuevas modalidades o por estos nuevos juegos o nuevos deportes, como queramos llamarlo. ¿Cómo crees que ha cambiado la mentalidad de las nuevas generaciones y por qué? A ver, también es verdad una cosa. Las generaciones, sobre todo, estoy hablando de la generación Z, o los conocidos como Zoomers, ¿no? Coloquialmente hablando, han sido, son chicos más de actividad indoor que outdoor, ¿no? Donde nosotros a lo mejor, pues cuando éramos pequeños, nuestros padres nos lanzaban a la calle con un balón para dar patadas a un balón, muévete y tal. Aquí no, aquí como que a muchos padres, estoy generalizando, ¿vale? No, que nadie, por favor, Sí, se me ofenda y tal. Estoy generalizando, pero muchos padres han tenido más miedo de sacar a la calle a los chicos para que no se hagan daño o para tal. Me refiero en general. Esto se ha notado positivamente porque los chavales prefieren actividades indoor, efectivamente, hacer deporte desde la consola que moviéndose de día. Entonces, esto es una especie como de caldo de cultivo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Qué creo que va a pasar? Puede llegar no a suplantarlo, es decir, no creo que se suplante el deporte tradicional, pero sí va a convivir en cuanto a demanda, es decir, se va a equilibrar muy despacio, ¿eh? Porque todavía sí es verdad que hay muchísima cultura de deporte tradicional. De hecho, muchos padres, según nacen sus hijos, les apuntan al Real Madrid, les abonan al Atleti, a los equipos grandes, a los equipos que tradicionalmente en casa se ha seguido, y eso sigue estando ahí. Es decir, los padres siguen transmitiendo pues eso, la cultura del deporte tradicional. Sin embargo, los chavales manifiestan interés por esta nueva modalidad. ¿Qué es lo que creo? Que se va a nivelar. Va a tardar, pero va a acabar nivelándose. Van a acabar repartiéndose el pastel las más modalidades. Es lo que pienso. Suplantarla no creo. Suplantarla no creo porque sí se ve a chavales jóvenes en los estadios todavía y no hay peligro. O sea, no veo se va a ir abajo el modo tradicional del deporte y es que no tendría sentido, además. O sea, ahora lo pienso un poquito. No tendría sentido que se viniera abajo el deporte tradicional, porque es de alguna manera lo que sustenta la otra modalidad, la modalidad electrónica. La modalidad electrónica, tú quieres jugar a un FIFA o quieres jugar a un juego porque sabes que tú a lo mejor físicamente como jugador de fútbol no vas a brillar y con el mando en la mano, emulando los movimientos de un jugador de fútbol, sientes ese poder, ¿no? Es decir, siento que soy el MVP de un juego que estoy en modo campaña, en modo liga y quiero ganar y quiero tal. Y eso es lo que nutre, de lo que yo creo que es lo que desencadena que los chavales jueguen en estas modalidades hoy día. Es algo añadido que ya, por ejemplo, hablando de la Kings League, estáis comentando, Sí, el otro día en el evento que tuvo lugar en el Camp Nou, la Final Four, eh, sí. pues le preguntaron a la gente, hay 90.000 personas viendo nada más y nada menos, le preguntaron a Ujú. la gente por qué les gustaba ese deporte, qué les atraía, y dijeron que era algo diferente, que el fútbol se les estaba convirtiendo un poquito aburrido, un poquito monótono, un poquito Mm. predecible, y esto les daba un poco a una salsa diferente, como que no sabías lo que te podías esperar. Y por ejemplo, respecto a lo que estabas comentando de jugar, antes cuando nosotros, pues cuando éramos pequeños, me acuerdo,
siempre hemos jugado, todos hemos jugado a los juegos de fútbol, como dices, el FIFA, el Pro, y la ilusión que tenías era de, pues con unos amigos ibas a una bajera o algún sitio y te juntabas ahí y empezabas a jugar uno contra otro y Estabas ahí las horas. llegaban los piques y de todo y tal. Pero ahora es que ya esas reuniones casi que ni se producen, ¿no? Porque cada uno está en su casa Claro, individualmente. es diferente, fíjate, es diferente cómo lo ve un millennial como nosotros a cómo lo ve un zoomer. Nosotros, cuando jugábamos al Pro o al FIFA, no nos metíamos dentro del papel del jugador virtual. El Zoomer no, el Zoomer sí le apela. Al Zoomer le apela directamente. El Zoomer quiere sentirse Cristiano Ronaldo cuando juega. Ok. Esa es la diferencia sutil. O sea, nosotros, efectivamente, nosotros buscábamos eso. La bolsa de 3D, de Doritos con los colegas, las Coca-Cola, las cervezas y echarnos el Pro, echarnos el FIFA. Eso es lo que nos gustaba, por pasar tiempo con colegas y los piques y tal. Pero yo creo que esta generación siente que puede ser aclamada, no sé si me explico, no sé si me explico, llegar a ser jugador, llegar a ser figura de atención en el mundo del deporte. Eso es lo que les mueve, creo. Eso creo que ahí es donde está la clave Porque y al la final diferencia. el porcentaje es ínfimo, es súper pequeñito de los que llegan arriba. Entonces con Eso. eso pueden sentir esa sensación de decir, bueno, Te yo da la quiero sensación de que ellos, llegar. o sea, como deportista profesional, tipo Messi, Cristiano Ronaldo, no voy a poder ser nunca un jugador profesional, pero en el mundo de los deportes electrónicos sí. Ahí tengo más posibilidad. Ahí tengo más posibilidad. Sin duda. Muy interesante esta reflexión que estás teniendo, Guillermo, pero fíjate, al final yo soy de los que pienso, y lo has dicho en tus análisis un poquito, todo es money, todo es dinero, ¿no? Al final Eso. es la capacidad de seguir un evento de forma masiva o no. Por ejemplo, sí que sé, por ejemplo, lo que ha comentado Iván tiene razón, que sí que se parece que los deportes clásicos, pues la gente, o las nuevas generaciones sobre todo, se están cansando, es la palabra un poquito. Entonces parece que eh, como has comentado, no desaparecerán, pero serán un complemento, no añadido. Eso. Por lo menos vamos a decirlo, poner un poco años vista, un poco hacer de futurólogos un poco. Evidente. Seguro que fallamos, ¿no? Pero en la próxima década se podrá compatibilizar, digamos, ¿no? Sí. Pero ¿cómo te imaginas, echando un poco más la vista adelante, como tú haces en tus novelas, dentro de 40, 50, 100 años, los deportes en este sentido? Me imagino que los propios gimnasios adaptarán una zona para hacer deporte VR. Es decir, además de las máquinas, de la sala de musculación o de tal, habrá salas VR que tú podrás alquilar e ir con colegas a echar partidas, incluso entrenar o participar en eventos de ligas, etcétera. Como os he dicho, con una malla adaptada, libre de cables, en el cual, pues de alguna manera, pues el jugador pueda utilizar su movimiento motor, su cinética física para poder jugar. Incluso la propia modalidad de metaverso no será tan, ¿cómo decirlo? No será tan importante que esté físicamente preparado el jugador. Basta con que se pueda mover un poco para poder, pues eso, poder dar espectáculo, es decir, poder dar partidos que digas, jolín, madre mía, ¿cómo juega este chaval? Que luego el chaval a lo mejor en la vida real no está musculado, es un poco tirillas y tal, pero que jugando al fútbol, estratégicamente hablando, es una auténtica máquina. Entonces, yo lo veo así. Yo creo que se va un poquito, como decirlo, a democratizar, por decirlo de alguna manera, el acceso a la élite del deporte a través de los deportes electrónicos. Es decir, queda más, o sea, efectivamente, donde muy poquitas personas en el mundo analógico, en el mundo real, llegan a ser estrellas del deporte, porque tienen que reunir una serie de condiciones y hacer una serie de trabajo de dedicar su vida full a ello. En el mundo de los deportes electrónicos, también hay que dedicarle, obviamente, pero da la sensación de que es más accesible. De que es más accesible y que incentiva más. Es decir, los chavales se ven más apelados, me refiero a los niños de ahora, se van a ver más apelados. Y conforme esto avance, efectivamente, pongamos que un chaval que tenga ahora 10 años, 11 añitos, que vea a Piqué y a Ibai en la Kings League en el Twitch, dentro de 20, 30 años, puede estar ahorrando para invertir en una sala VR, tener su propia sala VR privada, no tener que usar la de los gimnasios del futuro que propongo yo en las novelas. ¿No? Una revolución total, ¿no? Sí, Y sí, ya entrando en completo. otra cosa ya pragmática de la actualidad, pero yendo hacia el futuro, ¿cómo ves bueno, sobre todo en los deportes europeos, en el caso del fútbol, somos, pues bueno, más reacios a la implantación, pues bueno, ahora hemos tenido hace muy poquitos años el VAR,
pero los deportes americanos, pues por ejemplo, se ha implantado muchísimo antes lo de la ayuda arbitral con televisiones, etcétera, etcétera, y son mucho más abiertos, ¿no? Sí. ¿Cómo ves la implantación de la tecnología en cuanto a cámaras, lo que ha dicho Iván, en cuanto a la capacidad de vivir en primera persona, cómo viven los jugadores, en cuanto a la capacidad de integración? Pues, por ejemplo, veremos si se integra o no en el deporte. Por ejemplo, nosotros hacemos fútbol americano y hay mucha gente que se llevaría las manos a la cabeza y sabemos que en el fútbol americano se usan cascos. Imaginábamos que en unos años tienen telemetría para poder leer las jugadas o tenerlas en el La casco. No lo distancia sé. entre jugadores. Exacto. O hemos visto en algunos ensayos o exhibiciones en la NBA, en algún All-Star, brazos robóticos tirando mucho mejor que jugadores. ¿Cómo ves Sí. esto, la capacidad? ¿O crees que eso lo va a rechazar el propio ser humano por idiosincrasia? ¿O se integrará la tecnología y la técnica en los propios deportistas y será otra cosa? Fíjate, David, a mí me recuerda mucho al ajedrez centauro. ¿Sabéis lo que es el ajedrez con centauro? No, no, Es un cuéntanos. jugador de ajedrez, o sea, torneos de ajedrez donde los jugadores van con un ordenador o un portátil con una inteligencia artificial entrenada por ellos que les calcula la jugada. Es decir, están jugando dos jugadores humanos, el jugador humano puede decidir no optar por la jugada que le da el ordenador, que le devuelve el ordenador por inteligencia artificial, y él hacer su jugada e ir adaptándolo. Entonces, me da a mí que puede haber modalidades de ese estilo, que podríamos llamar eso, básquet centauro, fútbol centauro, es decir, ayudado por inteligencia artificial, ayudado por robótica. Sí veo que pueda, ya te digo, sí veo que pueda suceder por lo que estábamos hablando, ¿no? De que de alguna manera la Respecto a tecnología eso, lo que hace es Guillermo, democratizar hasta el deporte, es decir, el acceso al deporte. una cosita respecto a eso, Guillermo, lo que he comentado, sobre todo en el fútbol americano que hacemos nosotros, tienes que Mm, tomar decisiones en décimas de correcto. segundo. Porque si no, vienen y te bloquean y la verdad es que De placa. no les Te agrada a plaga. a los jugadores. Fíjate, Y, tienes que tomar, y si tienes que tomar una décima de segundo entre lo que tú estás pensando y lo que te está diciendo el casco este futurista que tienes, el que te está pues, diciendo la distancia aquí o que la tienes que pasar aquí o allá, buah, eso puede ser un poquito, ya estás creando jugadores diferentes a los de ahora, jugadores mucho más avanzados y que ya no solo tengan la calidad, sino que también tengan el proceso de no analizar solo qué eso, va a elegir y sobre todo en un partido cuando estás cansado también, porque el claro, cansancio es todo, es una acumulación de todo, ¿no? pero fíjate, no solo eso. La IA ahora mismo está plantada sobre un hardware electrónico, es decir, ceros y unos, binario. Dentro de poco, esto la gente no lo ve, que es lo que se va a hablar, creo que dentro de 5 años. Ahora estamos con la IA, con ChatGPT y tal. El hardware cuántico. Ya no vamos a Wow, hablar de sí. ceros y unos, vamos a hablar de espectros de luz. Y eso es la velocidad de procesamiento de las órdenes o de los consejos que le pueda dar un casco a un jugador de rugby. Pueden ir 57 órdenes de magnitud más rápido que la tecnología digital de ahora. No, es tremendo. Es tremendo, es Es que, tremendo. sí va a ocurrir. Lo que ocurre es que ahora el hardware cuántico es muy difícil de gestionar. No sé si habéis visto ordenadores cuánticos, si busquéis por internet, parecen como lámparas siniestras de cobre y oro. Es una cosa un poco rara, un poco creepy, y es muy difícil de gestionar la intensidad de la luz por un tubo. O sea, todavía están trabajando esa tecnología, pero lo siguiente que se consiga, cuando se consiga controlar el flujo de luz, la intensidad de luz a través de ese tipo de tecnología, el siguiente paso es hacerlo pequeño. Pues como hicimos con la tecnología digital, con los móviles, que los hicimos cada vez más pequeños o integramos cada vez más la tecnología. Eso luego, cuando llegue, que llegará. O sea, lo que pasa es que eso tenemos que darnos un poco de tiempo en esta nueva revolución industrial que estamos viviendo, pero cuando llegue, efectivamente llegará y va a ser muy emocionante verlo. O sea, probablemente estemos ya peinando más canas aquí nosotros para verlo desde la barrera, pero sí va a llegar. David, Eso te en iba a... 20 años, Sí, David, nos va Van. a tocar analizar partidos que no sabemos ni, ni cómo, vamos, la verdad. Vamos a tener que analizar 50.000 cosas de cada jugador. Bueno, Sí, sí, nosotros mismos también viviremos la experiencia de ellos, igual si nos mandaran la información al instante, telematizada y, bueno, teledirigida, ¿no? Digamos un eso es. poquito. Pero Puedes quiero elegir hacer una incluso, reflexión. Sí, con un mando puedes elegir qué jugador ver en FPS, en modo First Person View, o sea, en primera persona y efectivamente tener toda la data Eso del sí va a jugador pasar, que tú eso va a quieras y pasar seguro. filtrarla como tú quieras. Eso va a pasar seguro. o sea, una revolución total. Pero fíjate, Sí. ahora ya entrando en una última reflexión, y porque esta igual es un poquito extensa para ti, estamos ahora mismo con la gente muy nerviosa, y has comentado estos días, sobre todo mientras estamos grabando este programa, sobre la inteligencia artificial y lo que puede ocurrir, la revolución absoluta Ujú. social
de la inteligencia artificial y, por supuesto, llevada al deporte. ¿Qué nos puedes decir de toda esta revolución realmente? Nos has hablado de los ordenadores, bueno, de la inteligencia artificial cuántica, que eso ya va a ser, bueno, una locura. Ni se está contemplando ahora mismo en los más media, ¿no? Imaginaros si la gente se está poniendo nerviosa porque ha habido una carta muy famosa por más de 1000 intelectuales o empresarios de grandes corporaciones pidiendo que, por favor, no que es un error, no sé que se detenga la inteligencia artificial, pero por lo menos que se detenga, que se ralentice para crear un marco legal ante lo que se viene. ¿Cómo ves esto que se está hablando tanto en estos días sobre lo que está llegando? Añadiré que se nos está preguntando a escritores de ciencia ficción y a gente que trabaja, se nos está preguntando por las leyes de Asimov, ya. Para efectivamente ver cómo implementar. Pues las IAs, a ver, ahora mismo las IAs hay que intentar un poquito, a ver, llamar a la calma, ¿no? Por, como digo yo siempre. Las IAs efectivamente nos van a ayudar. En el mundo del deporte, el videoarbitraje claramente va a tener un plugin de inteligencia artificial. Porque también es verdad que eso hará que sea más difícil echarle la culpa a los propios árbitros, entre comillas. Sin embargo, la responsabilidad final de una decisión que toma una IA es del ser humano. Tú no puedes culpar a un sistema, a una máquina o a un programa de una decisión tomada de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que legislar. Hay que empezar a legislar ya. Ahora mismo se está recopilando pues todo lo que tenemos, incluso desde el ámbito de la cultura, como he dicho antes, de Asimov y de escritores de ciencia ficción, de Philip K. Dick, de escritores de ciencia ficción míticos, se está tomando esas visiones que tuvieron estos autores, estos grandes autores en su momento, para tener un apoyo sobre qué circunstancias y qué jurisprudencias pueden pasar o pueden ocurrir, para estar preparados ante ello. Hace poco, bueno, relativamente poco, hace 5 años, comenzó la polémica con los coches autodirigidos, ¿no? Los Teslas estos que iban autodirigidos. ¿Qué ocurre cuando una de estas máquinas atropella a una persona? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Cómo se depura todo aquello? Y efectivamente hay un trabajo muy grande, legal y paralegal, para llegar a estar preparados antes de implementar una IA potente, ¿no? De estas que, pues, Elon Musk, por ejemplo, Tito Elon en Twitter, nos decía, oye, cuidado que esto va fuerte. Esto en diciembre, un tuit de diciembre que dijo, cuidado con ChatGPT, que va fuerte. O sea, que va a Y avanzar eso de ir fuerte. fuerte realmente, ¿qué prevés? ¿No? Comentábamos fuera del programa un poquito que hay el miedo, siempre ha Sí. existido en la humanidad, desde el pasado, sobre la fobia a las tecnologías, ¿no? Porque ¿qué pasará? El miedo a voy a tener trabajo, no voy a tener trabajo, en el deporte, Sí. cómo se va a configurar, etcétera, etcétera. Sinceramente, y hay bastante miedo porque, sobre todo, yo siempre digo que en la historia de la humanidad los procesos de evolución han sido más lentos, ¿no? Yo siempre digo, una persona vivía en el año 0, por ejemplo, se parecía en su forma de vida a una que vivía en el año 500, ¿no? Al final no tenían agua corriente, no tenían electricidad, prácticamente el trabajo era manual, etcétera, etcétera, y el proceso se ha ido acelerando. En la revolución industrial en 1800 pues fue un cambio brutal, de 1800 a 1900 es aún más brutal, pero es que ya en los últimos años el espacio-tiempo se está cortando en todo, ¿no? Es todo muy rápido y cada vez va a ir más rápido. ¿Cómo les explicarías a los que nos siguen que para que estén un poco más tranquilos o simplemente que no pueden estar tranquilos porque la verdad que la revolución se nos está escapando de las manos a todos? Sí. A ver, no preocuparse en el sentido de que va a cambiar y los seres humanos somos organismos preparados para ese cambio, aunque no queramos, que digamos, tengamos nuestra resistencia y tal. De todas maneras, no es que se vayan a perder puestos de trabajo, ¿vale? Lo que va a cambiar es la forma de acometerlos. Si una máquina, una inteligencia artificial, un robot va a hacer una tarea X que antes hacía un ser humano, se tiene que seguir contratando al ser humano que controla o que se responsabiliza de las acciones de esa máquina, ¿vale? Es decir, no se te va a pagar por la acción física o de la tarea, sino que se te va a pagar por la responsabilidad con el robot que tú tienes asignado, de alguna manera, ¿no? Esto lo comentaban sobre todo en obras como Yo Robot, se expone esta temática, ¿no? El robot hace la acción física, hace el trabajo sucio, entre comillas, y tú cobras el responsabilizarte de que esa tarea se ha hecho bien, aunque el robot tenga la capacidad, porque tú no le puedes dar responsabilidades humanas, no sé cómo explicarlo, no sé si lo estoy explicando bien. No puedes darle depuración de responsabilidades humanas a un robot, lo tiene que hacer el propio humano. El propio humano tiene que responsabilizarse de eso. Y es por lo que vas a cobrar. De hecho, Ya. hablaban también de eso, de que tú vas a pagar la seguridad social del robot, es decir, ¿cómo decirlo?
Vas a pagar Sí, el bueno, mantenimiento del robot, vas a mantener que ese robot, vas a tener la responsabilidad de que ese robot esté a punto, con un de que, impuesto incluso, ¿no? exactamente, de que Incluso cumpla las leyes, eso es, de que Pues, cumpla sí, las leyes. un Ujú. impuesto, digamos, para, por ejemplo, digamos, si, porque sí que es muy posible que, claro, esa responsabilidad que se tenga sobre el robot no va a haber igual suficientes puestos, ¿no? Eso sí que es cierto, ¿no? Porque somos prácticamente en estos momentos 8.000 millones de personas, ¿no? En el planeta, ¿no? Entonces, Ujú. claro, se habla un poquito de esa famosa renta básica universal que puede acabar saliendo de, digamos que es cambiar totalmente la mentalidad que hemos tenido de Sí, levantarnos para trabajar y vivir, sino que dedicarnos más a vivir porque la tecnología nos va a permitir tener tiempo para otras cosas, para el ocio, que en este caso sería deportivo muchísimo más, ¿no? eso Digamos, es. siendo positivos, ¿no? No Sí, sí, siendo sí, por supuesto. agoreros, porque hay mucha gente que es agorero, que dice, no, es el fin de la humanidad, es el fin de la especie, nos vamos a ir al traste porque no vamos a tener trabajo, incluso No, no, no creo que sea así. entraremos en que si se acaban revelando la AI, ¿no? Que también No, este bueno, tipo bueno. habla Sí, muchísimo de este tema. ¿Qué nos nos puedes ponemos en decir modo sobre ello? Terminator. más tiempo libre tendremos y Sí, nos dejamos tanto en esta sociedad ahora que vamos corriendo a todos los sitios y que no tenemos tiempo que no nos da Ujú. el tiempo para eso todo. es. Entonces, tendríamos Vamos a más tiempo. convertirnos en monitores. O sea, vamos a estar monitorizando las acciones de nuestros robots. Nada más. Simplemente cambia ¿cómo se dice? Cambia la carga. Y efectivamente, el ser humano lo que va a tender siempre es a descargarse trabajo. Que la gente lo que piensa es que si yo me descargo de trabajo, entonces voy a cobrar menos. O voy a vivir peor. No tiene por qué. No hay que Ya. razonarlo así. O sea, es más complicado. Tampoco lo llamaría impuesto, sino responsabilidad. Va a haber una ley de responsabilidad robótica, ¿vale? Ujú. No sé cómo si la llamarán así o de forma similar, pero sí es verdad que un ser humano va a tener que responsabilizarse de sus máquinas. Es decir, Puede ser. un robot tiene que estar sujeto a una propiedad. Lo que pasa es que el cambio puede ser, digamos, por esto que hemos comentado durante todo el programa, que esos cambios son muy bruscos por generaciones. Mi Ujú. generación, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver pues, con chicos de hace 10, 15 años y menos ya con chicos de 16 y menos ya con, pues, por ejemplo, que pensar Eso. de tus sobrinos y que pensar de tu De mi hijo, hijo ¿no? recién nacido. Que va a ser otro planeta absolutamente, te va a decir, papá, esto ya no vives en... Tenemos miedo, ¿no? Eso está claro. Y sí que igual se habla un poquito, por eso es el miedo, en mi opinión, de que, claro, muchas generaciones, por muy abiertas que seamos, porque creo que, por ejemplo, aquí los tres somos personas muy abiertas y entendemos lo que viene y por eso estamos analizando de esta manera, pero se nos escapa de las manos, ¿no? Sí. Porque tenemos Es unos inevitable, es parámetros. humano. Es humano. Exacto. Y tenemos unos parámetros de pensamiento, de forma, de creencias sobre el trabajo, sobre que hay que cobrar un dinero, sobre la posibilidad de vivir. Y claro, el cambio va a ser tan brusco en tan poco tiempo que incluso no nos olvidemos que ya es por hablar de política o sociedad, pues que al final todo depende de votos, etcétera, etcétera, y seguir manteniendo el estatus para no romper el sistema, ¿no? Digamos, un Eso es. poquito, eso es, un poquito, Porque ¿no? Hay una dedicatoria, termino, Sí, sí, cierro dale, rápido. dale. Hay una dedicatoria que he puesto en la reedición de Domus que estoy haciendo, que pretendo sacarla para finales de este año, si me da tiempo. Y es una dedicatoria que pone: a mi hijo Diego, puede que dentro de unos años le tengas que explicar a tu padre cómo funciona esto. Esa es la Wow. dedicatoria de la nueva edición de Domus. Sí, La verdad es que, es que al final nosotros somos, como dice David, sí, sabemos lo que puede venir y estamos abiertos a ello, pero tienes la incertidumbre de qué Eso pasará es. cuando eso llegue, qué va a pasar con nosotros y hacia dónde vamos a ir. Esa es la gran incertidumbre que tenemos. Y es lo que hay que enseñarle, por ejemplo, pues a tu hijo ahora mismo, Guillermo, pues hay que enseñarle todo y él pues va a enseñarnos a nosotros dentro, como enseñamos nosotros a nuestros padres ahora, por ejemplo, a usar el Eso es. A teléfono, manejar el móvil, a eso estas es. cosas, pues pasará lo mismo, pero con otras tecnologías mucho más avanzadas. Eso seguro. Ujú, totalmente, totalmente. Yo estoy sin duda, la tranquilo idea es... porque no creo que sea muy agudo. O sea, lo vamos a ver venir. El proceso de Exacto. cambio lo vamos a ver venir y vamos a tener tiempo de reacción. O sea, en ese O sea, ¿tú sentido, crees que vamos a tener tranquilidad. el time, ¿no? Para poder Eso cambiar es. o adaptarnos, Timing ¿no? De para manera. cambiarnos, adaptarnos, eso es. Ujú. Qué bueno, porque la idea de este programa es un poquito esto, es hablar de deportes, hablar de futuros, hablar de tecnología, pero es también, pues eso, ayudar sobre todo a los que nos vean a pensar, sobre todo que es muy importante, a ser creativos y a estar abiertos y no tener ese miedo en un poquito. Y ya Ujú. por último, pues ya estamos acabando, creo que ha estado muy bien este programa, ha sido un programa totalmente diferente a la línea normal de American Screen Sport, pero creo que muy importante y que a la gente esperemos que les guste. Y bueno, por último, ya para ir terminando, Guillermo, ¿no? ¿Dónde podemos adquirir tus libros y cómo poder conseguirlos para poder que los puedan leer y puedan disfrutar de tus novelas? Están en Amazon en todos los formatos, ¿vale? Los podéis conseguir en ebook,
puedes conseguirlo en tapa blanda y en tapa dura hay algunos que están en tapa dura, pues si a alguien le gusta más, pues tener el Más objeto del clásico. libro así físico. Tal. La tapa blanda es la que más se vende, la más práctica, es la que más recomiendo a los que les gusta la lectura con el objeto físico, pero el ebook se lee muy bien. En ebook, en formato Amazon Kindle, se lee estupendamente. Entonces ahí lo tenéis. Ponéis Domus o ponéis mi nombre en Amazon y aparece toda mi bibliografía. De todas formas, aquí en la descripción del programa en YouTube, pues voy a poner todo, a donde se pueden encontrar todos los libros y todo, Gracias. para ver a dónde vamos y pues seguramente que podéis enteraros de muchas cosas futuristas ahí. De Yo todos espero que lo modos, disfrutéis. Ya digo, Domus fue escrita para eso, para amantes no solamente para amantes del deporte, sino para amantes de videojuegos, de los que vivimos la época dorada de los videojuegos en los años 90, y es una especie como de poesía, ¿cómo se llama? De declaración de amor a los aficionados al mundo del gaming y de los deportes electrónicos. Pues muy bueno, Guillermo. La verdad es que ha sido un placer tenerte, de verdad. Muchas gracias. Y El bueno, placer ha sido ojalá mío. esperemos tenerte otra vez igual para hablar de estos cambios, ¿no?, en el futuro del deporte. Sí, por supuesto, contad conmigo. Sí, a ver Pues si bueno. en un tiempo, pues todo lo que vaya entrando dentro del deporte, pues aquí estaremos para contarlo sin lugar a dudas. Muchas gracias, Guillermo. Y ha sido un placer. Fantástico. Un placer. Pues Hasta bueno, luego. pues hasta luego. Pues ya bueno, terminamos. Muchas gracias y recordad suscribiros al canal y seguirnos si os ha gustado este especial. Y bueno, nos vemos. Hasta otra.